Paz de Cristo, amada persona que te encuentras viendo este video. Lo he hecho yo con la intención de compartir unos pocos de conocimientos más que tengo yo. Gracias a nuestro Señor, gracias a Dios. Es un tema algo importante, pues tenemos que saber que todo aquello que viene de parte de Dios es algo muy importante, grandemente importante. Dice la palabra de Dios que su pueblo pereció por falta de conocimiento. Entonces hoy es bueno que cada uno de nosotros ese conocimiento que hemos adquirido también lo mostremos a los demás. Que no seamos egoístas con aquella verdad que conocemos y tampoco dejemos que las personas se queden conformes a solamente ir a una iglesia, solamente conocer cosas por encima, ¿no? Entonces es muy importante y es grande responsabilidad de aquel que conoce acerca de la palabra de Dios. Es importante que a las demás personas se le pase este conocimiento, se le den estos tipos de informes, tengamos que nosotros compartir, ¿no?, estos conocimientos que hemos adquirido andando en lo que viene siendo el camino de Dios. Entonces, por eso, como les digo, es muy importante que nosotros estemos compartiendo aquello que estamos adquiriendo, porque todo es por gracia, aunque nosotros no lo merecemos, aunque yo no lo merezca, el Señor me ha brindado por parte de alguien más, por parte de alguna fuente, me ha compartido este conocimiento. Y hoy es mi responsabilidad compartir esto con alguien más. A lo mejor el Señor está queriendo alcanzar a alguien, o alguna persona no tiene bien definido lo que significa este tema. Entonces yo tengo hoy la responsabilidad de que alguien más adquiera este conocimiento, un poco de conocimiento, se le explique y pues ya queda de cada quien si lo reciben o lo dejan a un lado. Es de cada quien, personal, cada quien sabe, pero sí es importante que esté la intención en nuestro corazón de que alguien más conozca acerca de esta verdad. Pues el tema del día de hoy, el tema que quiero yo hablar del día de hoy, tal vez consta de 2 partes o tal vez 3, pero hoy hablaré una pequeña parte. En este video solamente se hablará una parte, no sé si van a ser 2 o 3, pero ya irá quedando ahí en la lista de mis videos también. Es muy importante, antes de continuar con este video, que tomemos en cuenta para entender algo más este tema, que también miremos otro de los videos que tengo en mi lista, que se llama El nacido de nuevo y la justificación. Es muy importante tener en nuestra mente, tener en nuestro conocimiento qué es el nacido de nuevo y qué es lo que hace cuando uno ya es nacido de nuevo. Cómo llegó a ser nacido de nuevo. Es importante tener en cuenta el conocimiento de ese video. Ahorita no lo explico porque ya lo tengo en otro video y tú te puedes dar la oportunidad de verlo. Si es tu intención adquirir un poquito más de conocimiento, pues tendrías que poner un poquito de tu tiempo para que adquieras ese otro poquito de conocimiento. Bueno, el tema del día de hoy del que quiero hablar se llama el libre albedrío. Muchos lo hemos escuchado, muchos con eso justificamos a otras personas, antes de conocer qué significa realmente o si existe el libre albedrío en todas las personas. Bueno, la humanidad perdida en el pecado tiene muchísimos mitos, tiene muchísimas suposiciones. Entre estos está el mito de la neutralidad moral del libre albedrío. Entonces, esto quiere decir que se encuentra pensando que tiene en sus manos la decisión de decidir lo que le conviene o lo que no le conviene. Tiene pensado que
que él puede, que este ser humano, a través del libre albedrío, tiene la decisión de hacer lo bueno o lo malo. Cree que está en sus manos. El pecador se imagina en una posición neutral entre lo bueno y lo malo, con la capacidad de escoger entre ellos cuando le conviene. Entonces, chequemos este pedacito. El pecador se imagina. El pecador, podemos pensar, el mundano, se imagina en una posición que se encuentra en este lugar. Para este lado está lo bueno, para este lado está lo malo. El pecador cree que cuando él quiera puede irse hacia lo bueno o hacia lo malo. Hacia lo malo, hacia lo bueno, hacia lo bueno, hacia lo malo. Entonces, se cree con la capacidad, cree que está en sus manos, que cuando él quiera va lo bueno y cuando él quiera va lo malo. O si él quiere, se va siempre por el camino bueno, o si él quiere, se va siempre por el camino malo. Entonces, ellos presuponen una capacidad para arrepentirse y venir a Dios en cualquier momento. Se piensa dueño de su propio destino. Así es el pecador, así es el que anda por los caminos del mundo. De esa manera, él piensa que él cuando quiera puede decidir y decir, ¿sabes qué? Ahorita estoy muy joven, más adelante me voy a acercar al camino del Señor. Cree que eso está en sus manos. Haciendo un lado de que a lo mejor el Señor viene en un poco de tiempo. Haciendo un lado de eso, el pecador, aquel que vive en los caminos del mundo, aquel que vive en la gloria, aquel que vive en otro tipo de caminos que no es el camino de Dios, cree que él cuando quiera se puede ir a acercar a nuestro Señor. Entonces, como decimos, se piensa dueño de su propio destino. En esos tiempos podríamos decir que por alguna parte el libre albedrío lo podríamos tomar en cuenta como un tipo de doctrina. ¿Por qué lo podemos ver de esta manera? Porque a la doctrina que nosotros vamos, a la que van otros, aquella doctrina, aquella otra y la de allá, aquella religión, y que podemos ver que muchos dicen, ¿sabes que él no se ha querido acercar a los caminos del Señor? Tiene libre albedrío, puede hacer lo que él quiera. Él puede hacer lo que él quiera, pues no quiere acercarse todavía a Dios, entonces pues todavía no es su tiempo. Entonces, de hecho no es su tiempo, pero no está en él la decisión de salvarse o no salvarse. Entonces, por eso podemos ver que muchas doctrinas lo están manejando. Entonces ese tipo de doctrina es un tipo de doctrina del libre albedrío, que el que quiere se acerca a Cristo y el que no quiere no se acerca a Cristo. Ese tipo de doctrinas nos da a enseñar que nosotros tenemos la capacidad de cuando nosotros queramos acudir a la salvación o no, ser salvos o no salvos por nuestra propia decisión, que a nosotros nos cuesta, porque nosotros queremos. Es como decir, yo cuando quiero voy a ser salvo, quiera Dios o no. Ese tipo de doctrinas, eso es lo que nos están enseñando. Si no vamos a desglosar todo esto, en ese tipo de doctrinas se trata de hacer un lado a Dios y decidir yo si yo quiero ser salvo, aunque Dios no quiera yo ser salvo. A eso vamos a parar. Tal vez no es así, tal vez no lo tengan aún pensado de esa manera, pero si nos vamos a analizar más a fondo, venimos haciendo eso, haciendo la soberanía de Dios, haciendo la decisión de Dios a un lado y tomando la decisión de nosotros si nosotros decidimos o no decidimos ser salvos, porque nosotros queremos. Entonces, vamos a darnos cuenta que Adán, él tuvo la oportunidad de decidir entre lo bueno y lo malo, en obedecer o en no obedecer. Entonces el pecado nos afectó
afectó a toda la descendencia de Adán, a toda la descendencia de Adán. Entonces, muchos piensan que la facultad de poder elegir no fue afectada por el pecado. Algunos otros piensan que esta facultad se encuentra un poco débil, pero que todavía puede contribuir a la salvación. Muchos creen que se encuentra debilitado vamos a decir, el tener el valor para nosotros decidir acercarnos al buen camino. Pero realmente las cosas no son así. O vamos a ver que también finalmente algunos otros afirman que el pecado domina todas las partes del ser humano y que el pecador es incapaz de buscar la salvación sin una obra eficaz de la gracia. Entonces, finalmente algunos piensan de esa manera, que el pecado arrasó con todo. Entonces, se encuentra el pecado dominando nuestras decisiones, dominando aquello que queremos hacer. Vivimos bajo, antes de llegar a ser un nacido nuevo, vivimos bajo la voluntad de la carne. Vivimos dominados totalmente. ¿Por qué? Porque el pecado tiene dominado al ser humano, tiene dominado lo que viene siendo al pecador totalmente. Se viene haciendo la voluntad de la carne, la voluntad del pecado, lo que el pecado quiere. Entonces, dice, nuestro concepto de la gracia divina dependerá en gran parte de lo que pensemos de las capacidades y limitaciones de nuestra voluntad. Entonces, nuestro concepto de la gracia divina, nuestro concepto de valorar la gracia de Dios, va a depender en gran parte de lo que pensemos de nuestras capacidades. O sea, tenemos que saber que nuestra salvación no se ha adquirido por obras. Tenemos que saber que nuestra salvación no nos la hemos ganado. La salvación es un regalo de parte de Dios. Entonces, es un regalo de parte de Dios que aún sin nosotros merecer, el Señor ahí nos los está otorgando. Es un regalo. La paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios, la dádiva de Dios, es vida eterna. Es la salvación. Entonces, vamos a checar. Entonces, tenemos que saber que el regalo de Dios no es algo que nosotros nos hemos ganado, sino que aún sin merecer, lo recibimos de parte de Dios. Porque el ser humano, nos tenemos que dar cuenta que nosotros como seres humanos seguimos fallando. No estamos exentos de pecado, no estamos exentos de fallar. Nosotros también nos equivocamos. Y sabemos que aunque nosotros digamos, sabes que ya no vuelvo a fallar, volvemos a fallar. No ahora por voluntad de la carne, sino que es un largo camino, o tal vez corto camino, en el que en un momento u otro nos equivocamos. Somos humanos, cometemos errores, aún no estamos en la perfección. Estamos en un proceso de perfeccionarnos, pero todavía no. Entonces, seguimos aún en esta carne, seguimos fallando. Entonces, tenemos que darnos cuenta de que nuestra salvación no se va a perder, no se pierde por malas obras. Porque nos equivocamos ayer, porque nos equivocamos ahorita, porque nos equivocamos antier. No por eso vamos a perder la salvación. Si nuestra salvación no fue ganada por buenas obras, mucho menos se va a perder por malas obras. Entonces, aquí donde estoy mencionando esto, es muy importante conocer lo que es un nacido nuevo. Que un nacido nuevo, cuando uno ya ha sido nacido nuevo, ya no piensa en hacer lo malo. O sea, un nacido nuevo ya no piensa en querer equivocarse, sino que tal vez haya un error, una equivocación en algún momento u otro, pero ya no le place estar fallando y fallando.
porque es un nuevo nacimiento. Él nació de nuevo, ya sea todo espiritualmente, y ahora piensa totalmente diferente. Por eso es muy importante definir cuidadosamente estas capacidades y limitaciones. Hay que afirmar que todos los aspectos del ser humano antes del nuevo nacimiento, son dominados por el pecado y controlados por Satanás. O sea, todo aquello que hacemos antes de ser nacidos nuevos, antes de pensar, después de haber nacido nuevo, después de haber recibido el nuevo nacimiento de parte de Dios, después de pensar ahora de una manera diferente, todos aquellos aspectos eran dominados por el pecado. Vivíamos totalmente bajo la voluntad de la carne y controlados por Satanás. Le pertenecíamos a otro. Entonces hay que afirmar también que la voluntad humana, siendo ella también dominada por el pecado, jamás podría desear la salvación ni aceptar a Cristo por su propia iniciativa, sin la gracia de Dios. Es que así la voluntad humana en estos tiempos, allá afuera, gente mundana, gente inconversa que no ha nacido nuevo, entonces como se encuentran dominados por el pecado, jamás podrían desear la salvación ni aceptar a Cristo por su propia iniciativa, sin que sea Dios quien les pone en su corazón el empezar a nacer de nuevo, a comenzar un nuevo nacimiento en el que buscan totalmente de Dios, pero en sí por sí solos no son capaces, ¿no?, de buscar a Dios. ¿Por qué? Porque se encuentran bajo la voluntad de la carne. Entonces, ese libre albedrío se viene descartando, porque ellos no tienen ese dominio propio, no lo tienen, están dominados por el pecado, no tienen ese dominio propio, están totalmente controlados bajo el pecado. Bueno, hay que afirmar también que el nuevo nacimiento es un acto soberano de Dios, en el cual el pecador es enteramente pasivo y que resulta en fe. No somos nacidos nuevos porque teníamos fe. Tenemos fe porque somos nacidos de nuevo. La voluntad humana no es la causa del nuevo nacimiento. O sea, el nuevo nacimiento Dios se lo va a dar a quien Él quiera. A través del nuevo nacimiento podemos ver que el nacido nuevo es una persona, alguien que es salvo, que ha recibido la salvación de parte de Dios. Ahora su pensamiento ya no es en devolverse a hacer lo malo. Sus pensamientos ya no son el andar pecando, el andar cometiendo pecados, ya lo dije, no andar pecando. Ya sus pensamientos no son eso, sino que sus pensamientos están puestos sus ojos en Jesús, puestos sus ojos en el Señor, el autor y consumador de la fe. Entonces, es un acto soberano de Dios. No es un acto del libre albedrío, claro que no. Eso es... Ahorita lo voy a explicar un poquito más. Entonces, vamos a eso. Entonces, aquí el libre albedrío sale sobrando. O sea, no tiene parte ni suerte. No tiene nada que ver aquí. Entonces, el nuevo nacimiento, la salvación de parte de Dios, es un acto soberano de Dios, en el cual el pecador no tiene nada que ver ahí, él no puede mover nada. Entonces, el nuevo nacimiento empieza a resultar en fe, empiezas a tener fe en el Señor, comienzas a desear buscar a Dios, empiezas a anhelar la salvación. Entonces, no somos nacidos de nuevo porque teníamos fe. O sea, no porque yo empecé a creer, no por eso soy un nacido de nuevo, sino que yo soy un nacido de nuevo, sino que tenemos fe porque somos nacidos de nuevo. O sea, yo nací de nuevo, entonces es por eso que me está dando por buscar a Dios, me está dando por anhelar esa salvación, por buscar el reino de Dios y su justicia. Eso es el resultado del nuevo nacimiento.
en una entrega total. Que tus pensamientos sean al Señor. Que todo lo nuestro, todo lo que queremos, sea para Dios. Y que sea de Dios. La voluntad humana no es la causa del nuevo nacimiento. Entonces, como le digo, el libre albedrío, que tú decidas si te vas a acercar a la iglesia o no, eso no es el motivo de tu salvación. Porque si no, todo esto vendría a ser por obras. Volvemos a lo mismo, que nuestra salvación la obtuvimos por obras, y no es así. O sea, no es que nosotros hayamos decidido, no es que nosotros hayamos querido salvarnos, no, sino que a Dios fue a quien le plació, nos llamó, nos trajo, entonces estamos. Dice la palabra que Dios es quien pone en nosotros el sentir del querer como el hacer las cosas. Dios pone ese sentir en nosotros, el querer como el hacer las cosas por su buena voluntad, dice la palabra. Es bíblicamente válido afirmar libre albedrío en los siguientes sentidos. O sea, aquí nos dice en qué manera es bíblico afirmar de qué manera podemos aplicar el libre albedrío. Bueno, aquí vamos a ver. El derecho para escoger lo bueno, ciertamente. El libre albedrío es el derecho para que nosotros podamos escoger lo bueno. Aunque nosotros no estemos capacitados para decidir hacer lo bueno. Aunque el derecho para hacer una cosa no comprueba la capacidad para hacerlo. A lo mejor sí tenemos el derecho, o a lo mejor la gente del mundo sí tiene el derecho de decidir entre lo bueno y lo malo, pero no está capacitado. Aún no se encuentra capacitado para decidir hacer lo bueno o lo malo, porque se encuentran bajo el dominio de la carne, bajo el dominio del pecado. En cambio, uno nació nuevo, ya se encuentra con dominio propio. Entonces podemos darnos cuenta aquí e ir descartando el libre albedrío de todo este caso, de esta, podemos decir, justificación por obras. Podríamos llamarle una justificación por obras. Nos estaríamos justificando por las obras, que porque yo me acerqué a Cristo, que porque yo quise ir a la iglesia y por eso hoy tengo la salvación, sino que tenemos que darnos cuenta que el Señor es el que nos llamó. El Señor puso en nosotros el querer como el hacer las cosas, el sentir, hacer lo bueno. Fue Él quien pone su Espíritu Santo, el que nos inspira a hacer lo bueno o a hacer lo malo. Bueno, entonces, es antibíblico afirmar el libre albedrío en este sentido, en que es un poder inherente entre el hombre para arrepentirse y aceptar a Cristo. Es antibíblico decir que el hombre cuando quiera puede acudir a la salvación. Es antibíblico decir que uno cuando quiera puede hacer que la salvación sea de él. O sea, no nos podemos... Es antibíblico decir que yo cuando quiera puedo recibir la salvación. No, porque no es una obra de nosotros, es una obra de la gracia de Dios. O sea, yo no puedo darme la salvación a mí mismo y hacer un lado la soberanía de Dios. Entonces, con todo esto hay que tener un poco de cuidado y tener un poco de tiempo en el camino. No tengo mucho tiempo yo, pero pues he investigado, he buscado y tomen sus propias conclusiones. El Señor, gracias a Él, conozco algunas cosas en las que hoy soy libre. No soy libertino, ¿no? Soy libre, me siento libre y siento que las cadenas hoy están rotas totalmente. Yo no vivo bajo un evangelio de las obras. Yo no vivo pensando que por alguna mala obra voy a perder mi salvación. Yo no, porque la salvación yo no me la gané. La salvación es parte de Dios, es un regalo de parte de Dios. Yo no vivo pensando en que se va a perder la salvación. Y tampoco abuso de saber que la salvación no se pierde. Claro que no. Porque un nacido nuevo no abusa de esta confianza. No abusa de esto que Dios le ha dado.
no abusa de esa confianza que Dios ha tenido en poner la salvación en ti. Entonces un nacido nuevo no piensa de esa manera, no abusa de esa gracia. Entonces, dice, importancia de la doctrina. En el momento en que el cristiano se da cuenta de que su libre albedrío no es la base de su salvación, se aclara la definición correcta de la palabra gracia. Se da cuenta de que no se convirtió a sí mismo y de que la salvación no es una obra mutua entre el hombre y Dios. La salvación es de Dios. Volvemos a darnos cuenta. La salvación es de Dios, no es de nosotros. No es una obra que nosotros podamos hacer para recibir esa salvación. O sea, tenemos que darnos cuenta que el libre albedrío no es la base de la salvación. El libre albedrío queda en otro lugar. O sea, todo esto es soberanía de Dios. Es si Dios quiere o si Dios no quiere. No tenemos que hacer a un lado a Dios. La decisión no está en nosotros, sino es decisión de Dios. Y por gracia, que aún sin merecerlo nosotros hemos recibido. Yo en el mundo yo me drogaba, con eso dañaba a mis familiares. Pueden haber obras malas de delincuencia. Tal vez no maté a alguien, pero a lo mejor por mis manos pasó droga. Muchas de esas personas ya no están. No puedo decir que fui uno de los narcos grandes de México ni nada de eso, pero hubo delincuencia, afecté a otros, le invité a otros a consumir drogas, a consumir alcohol. Entonces, yo nunca, vamos a decir que fui alguien bueno, mas sin embargo a Dios le plació, a Dios le gustó y dijo, sabes que a este voy a tomar para glorificarme, para que se vea la gracia de que Él, o sea, de que yo, aún sin merecerlo, a Él le agradó agarrarme y ponerme en su camino, ponerme en el camino que va hacia la salvación. A Él le agradó, a Él le gustó, Él quiso, es soberanía de Dios, Él hace lo que Él quiere. Entonces, la salvación es del Señor, no es por obra mía, no es porque yo haya ido a buscarlo a Él, no es porque yo asista cada día a la iglesia, no es porque yo siempre estoy dando mi dinero, no porque yo esté pagando por mi salvación, no es por ninguna obra, no es por ninguna de ellas, no es porque en la iglesia me dieron la salvación, no, eso es obra de Dios, es la relación, todo eso es personal entre uno y Dios. Al entender esta incapacidad total humana, nos ayuda para abatir el orgullo en un cristiano. ¿Cómo pudiera uno estar orgulloso respecto a lo que no pudo hacer? A la vez, le da la nueva seguridad en su relación con Dios. Aquí con esto, al entender todo esto de que somos incapaces nosotros de poder adquirir nuestra salvación, puede tumbar el ego de muchos. El ego, eso que se sienten alzaditos porque ellos tienen un gran ministerio, porque ellos tienen muchas horas de oración al día, porque ellos han recibido la salvación de parte de Dios. Todo eso no tiene nada, o sea, nos ayuda a tumbar ese tipo de orgullo. Porque ellos, no por hacer eso, no han recibido la salvación por hacer eso. Sino que, ¿cómo pudiéramos nosotros estar orgullosos de algo que nunca pudimos hacer? O sea, yo no puedo estar orgulloso de decir, ¿sabes qué? Yo obtuve la salvación. Cuando verdaderamente no, sino que es Dios quien me tomó y me puso en su camino, aún sin merecerlo. Entonces, eso nos da una seguridad de saber que aunque yo me sigo equivocando, aunque yo he fallado al Señor, a Él le plació agarrarme, aún con mis defectos, a Él le plació agarrarme y ponerme en su camino. Eso me da una seguridad, me da una grande seguridad de saber que no es mi decisión, sino que fue decisión de Dios, no fue mía.
Porque sabiendo, si hubiera sido por mi propia decisión, si hubiera sido por mis propias obras, yo sé que en el mañana puedo fallar y perderlo todo. Pero no, no es decisión mía. Esta ha sido una decisión de Dios. A Él le plació agarrarme, ponerme en su camino y decirme, tú me vas a servir para esto. Tú le vas a hablar a ese que está mirando a través de la pantalla. Tú le vas a hablar a ese que está mirando a través de este video, porque el Señor nos tiene con algún propósito a cada uno. El Señor está poniendo esto en alto alcance para que lo conozcas. Bueno, entonces aquí está una cita bíblica que nos da una seguridad, una buena seguridad. Dice Juan capítulo 15 versículo 16. Dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. O sea, dice el Señor, a ver, tú no me elegiste a mí, sino que yo te elegí a ti. Hoy podemos tener en cuenta, darnos cuenta de una alabanza algo conocida, al menos en mi congregación sí es conocida, ya que muy seguido puede sonar. Y la verdad es muy gozosa y nos puede llenar un poco de orgullo. Ciertamente podemos decir, yo lo elegí. Hay una alabanza que dice, he decidido seguir a Cristo, he decidido seguirle a Él. Pues aquí está la respuesta. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y yo me gozo, o yo me gozaba al escuchar esa alabanza que dice, yo he decidido seguir a Cristo, yo he decidido seguirle a Él. Y sí la canto, pero ese pedacito no, porque realmente yo no lo elegí a Él, sino que Él me eligió a mí, y el libre albedrío queda a un lado. O sea, no me hago de obras, no me justifico por ninguna obra. No, el Señor, fue obra de Dios, no fue obra mía. Nada fue mío, eso es obra de Dios, y yo no, ni un poquito de ego, es obra de Dios. Porque realmente yo no podría sostenerme, yo no me podría mantener por mis propias fuerzas en su camino. Yo no podría mantener mi salvación, sino que es algo de Él, es algo de parte de Dios. Entonces, el Señor es quien puede hacer que esa salvación nos corresponda a nosotros y se mantenga ahí intacta. Es un regalo de parte de Dios. Dios creó a Adán con dones maravillosos. Uno de estos fue el poder de escoger entre el bien y el mal, lo cual llamamos nosotros esto el libre albedrío, de lo que estábamos hablando. Dios creó a Adán, él podía elegir lo bueno y lo malo. Pero cuando Adán cayó en pecado, todo su ser se hizo esclavo del pecado, incluyendo su voluntad. Todo lo que él tenía, todo lo que él podía hacer, fue esclavo del pecado. Entonces, la Biblia nunca enseña que hubo alguna parte de Adán que haya escapado del poder del pecado. Entonces, los efectos de la caída de Adán sobre nosotros están expuestos en Romanos 5, del versículo 12 al versículo 21, en el cual se nos dice que todos esos efectos han sido puestos sobre su descendencia, han sido puestos sobre cada uno de nosotros, sobre todos aquellos que vienen después de Adán. Ha pasado la muerte, ha pasado esa esclavitud en la que vivimos antes de ser libres por la gracia de Dios. En este texto aprendemos que heredamos de Adán la muerte, la condenación y el juicio divino. Es decir, la culpa del pecado de Adán se atribuye a toda su descendencia, a todos los que nacieron después de Adán. La muerte ha ido pasando a través de cada uno. Entonces es de la manera en la que nosotros nos llegamos siendo esclavos del pecado. Nacemos siendo esclavos del pecado. Los niños chiquitos, aunque lo veas tan inocente, a veces golpean a uno y esconden la mano, esconden el juguete con el que le pegaron y dice uno, pues ¿cómo aprendió eso? Ya lo traemos. Ya traemos esa herencia. Nosotros desde Adán para acá ya viene esa herencia.
De esto se desprende una verdad de importancia primordial, que el hombre peca porque es pecador, porque es su naturaleza. Y no es un pecador, no es pecador solamente porque peca. Entonces, tenemos que saber que la naturaleza de nosotros es pecaminosa y por eso es que nosotros fallamos. Porque así es nuestra naturaleza, tarde o temprano hay una fallita o otra falla y pensamos la regué. Pero hay que tener la libertad, hay que ser libres y conocer que es un nacido nuevo, que es la justificación. Hay algunos videos en mi lista en la que se pueden, a lo mejor y tú no lo aceptes, pero sería bueno escuchar, ver otro punto de vista tal vez. A lo mejor tú te quieres quedar en la doctrina esa porque ya aprendiste mucho y tú quieres ser alguien entre los de esa doctrina, a lo mejor, y no te quieres salir de ahí porque ya te van a hacer menos. Pero ciertamente, ¿qué venimos siendo delante de Dios? El bueno aquí es Dios. Él es el importante. A lo mejor por causa del Evangelio nos vamos a quedar solos. Por causa del Evangelio nos van a hacer un lado. Pero que sea por la sana doctrina, por la verdad, por el Evangelio verdadero. O sea, no ganar al mundo. No es tan importante que nosotros ganemos al mundo, sino vivir lo que es, vivir lo verdadero, vivir una sana doctrina, que no se ande por mentiras o por caminos equivocados, porque si nos empezamos a justificar por obras, tarde o temprano no podemos, ciertamente no se puede. El quererte justificar por obras es poner a prueba de que tú puedes cumplir con todas las obras de la ley, y cuando llegan esas pruebas, tarde o temprano fallas, sigues fallando. Entonces, no hay que hacerle guerra a eso, sino que decir, ¿sabes qué? Yo la verdad, yo no puedo justificarme por obras, yo sé que tarde o temprano puedo fallar. Aquí, la salvación es de Dios, y Dios sabe a quién. Entonces, muerto o enfermo. Nos dice Efesios capítulo 2, versículo del 1 al 2. Nos dice, y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire. La Biblia claramente nos dice que andábamos muertos en nuestros delitos y nuestros pecados. Muertos totalmente en nuestros delitos y nuestros pecados. En esa vida mundana, en esa vida de pasiones equivocadas, esa vida de un camino falso, esa vida de drogadicción, esa vida de fiestas que no son indebidas, o sea, fiestas que no debemos, en las que no deberíamos andar, de borrachera, drogadicción y que le hacen alabanza al diablo y todo eso. Bueno. Dice, la Biblia claramente nos dice que andábamos muertos en nuestros delitos y nuestros pecados. Religiones y doctrinas diferentes nos quieren mostrar que el inconverso es el que debe aceptar la medicina del Evangelio. Este tipo de gente, religiones o doctrinas, dicen, ¿qué estás esperando? Acércate al Señor ahora que puedes. Cuando realmente ellos no han nacido nuevo, ellos no tienen ese pensamiento, ellos aún no han sido salvos por la gracia de Dios. Aún todavía no les cae ese 20, aún no les cae el 20 todavía. Entonces le dicen a la gente, ¿sabes qué? Tú acepta el Evangelio, acepta la medicina, cuando realmente no está en ellos, pues. No está en ellos. Ellos siguen bajo la voluntad de la carne, y el seguir bajo la voluntad de la carne y del pecado, no van a buscar nada bueno, porque el camino de la carne, hacer la voluntad de la carne, te lleva a un camino de muerte. Entonces, de esta manera enseñan a los inconversos, a los mundanos, a los que andan fuera del camino del Señor. Les dicen que ellos son los que deben de aceptar la medicina del Evangelio. Entonces, ahí entra también un orgullo, un ego. Entonces ellos dicen, no, yo no me voy a acercar. Y yo no me he acercado porque yo no quiero. Pero realmente es la voluntad. Están bajo el pecado, bajo el dominio del pecado. No está en ellos decidir si ellos se quieren acercar o no.
cuando éste aún se encuentra muerto en sus delitos y pecados. Ciertamente el inconverso, el pecador se encuentra muerto en sus delitos y pecados. Ok. Perciben a los pecadores como gravemente enfermos, pero con cierta capacidad de aceptar la medicina del evangelio si ellos quieren. O sea, piensan que están enfermos y que ellos cuando quieran, ellos pueden decidir extenderle la mano a Dios o aceptarlo. Entonces una pregunta seria aquí en todo esto. ¿Acaso los muertos son capaces de resucitarse? Tenemos que saber que la muerte implica incapacidad total, pero el orgullo humano no tolera la noticia de esta incapacidad. O sea, el orgullo de una persona no acepta que si nos encontramos muertos, nos implica que estamos incapaces de cualquier cosa. O sea, tenemos que saber que la gente del mundo está totalmente incapacitada para poder elegir entre lo bueno y lo malo. Están incapacitados para ellos decidir si van a pasar una vida eterna o de plano se perdieron. Ellos están totalmente incapacitados, ellos no tienen esa capacidad. Tienen el derecho a elegir entre el bien y el mal, pero no están capacitados para ello. Entonces el libre albedrío vemos aquí que se está descartando. ¿Por qué? Porque ellos no se encuentran totalmente, vamos a decir, como indefensos, podemos decir, porque están bajo el dominio del pecado. Están esclavizados por el pecado. El pensar que nosotros podemos elegir entre aceptar o no, en caso de aceptar, nos podría justificar por obras. Y en estos tiempos nadie será justificado por las obras de la ley. Aunque sin duda hay que hacerlas por nuestra nueva naturaleza. Ciertamente nadie va a ser justificado por las obras de la ley. Entonces, nadie podrá ser justificado por las obras de la ley. O sea, no es necesario cumplir con todo. Aunque el nacido nuevo lo cumple, porque es su nueva naturaleza. Porque ha nacido nuevo y sus pensamientos es por su naturaleza cumplir la ley. Así como para el pecador, su naturaleza pecaminosa, aunque él no quiera, comete pecado, falla. Entonces de esta manera la nueva naturaleza del nacido del nuevo es hacer el bien. Es por eso que se obtienen estos resultados. Naturaleza pecaminosa, aunque no quieras, te manda a hacer pecado. Y el nacido nuevo, en su nueva naturaleza, como resultado de haber nacido nuevo, de un nuevo pensamiento, procede a hacer lo bueno. De esta manera. Fue una obra de Dios. La salvación es de parte de Dios. El nuevo nacimiento es obra de Dios cuando Él quiere. Y si Él quiere y si Él le place. Nosotros no podemos hacer que alguien nazca de nuevo. No podemos, dice la palabra de Dios, y el Señor añadía cada día a su iglesia a los que habían de ser salvos. Nosotros no podemos añadirlos. Nosotros no. El Señor, por su gracia. Tarde o temprano, uno va y cae a los pies de Cristo, reconociéndole como nuestro único y suficiente Salvador. Entonces, otro texto que subraya la incapacidad total humana es Romanos, capítulo 3, del 9 al 18. Hay una parte aquí que nos dice: no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Podemos ver que dice: no hay quien busque a Dios, no hay quien busque a Dios, si no es por parte de Dios. O sea, no hay quien busque a Dios. Alguien dominado bajo el pecado, bajo el dominio de la carne no busca a Dios, no busca lo bueno. Si no hay quien entienda, ¿puede llegar el pecador por sí solo a entender el evangelio? No, esto viene siendo de parte de Dios. Esto se viene discerniendo espiritualmente. No es por la voluntad de la carne. Ciertamente el inconverso, el pecador, no va a entender por sí mismo. Ciertamente
está cegado. El Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos a fin de que no le resplandezca la luz del Evangelio. Entonces, ahí certeramente nos lo dice la palabra y no vamos no vamos a decir que está mintiendo la palabra, ¿verdad? No hay quien entienda, no hay quien entienda. Si no es por parte de Dios. Solamente por parte de Dios es que se discierne todo esto espiritualmente. Si nadie busca a Dios, ¿tiene el pecador poder para hallarlo? Ciertamente por nuestra naturaleza pecaminosa ni uno busca a Dios. Ciertamente no nos lleva un camino bueno, sino que la voluntad de la carne nos lleva a un camino de muerte. Podemos darnos cuenta de que no está la decisión en el mundano, no está la decisión en el pecador de decidir si va a buscar o no a Dios. Si no hay quien haga lo bueno, ¿por qué suponer que un pecador es capaz de entregarse a Cristo? Ciertamente los pecadores, los mundanos, inconversos, ¿cómo van a hacer lo bueno? Si el nuevo nacimiento, si la gracia de Dios no ha trabajado todavía en ellos. Todavía no ha trabajado en ellos. No podemos obligarles, no podemos decirle que ellos tienen la decisión, porque ciertamente no. Hay que sacar nuestras conclusiones. A lo largo de este video hay muchas cosas en las que puedes por ti mismo estudiarlas. No por lo que te digan. Si te vas por lo que te dicen, hay que analizarlo. Hay que analizar y estudiarlo claramente, buscar todo para que no te la cuenten ni tú mismo te des cuenta. Es necesario, tenemos que buscar y no estar equivocados con un pensamiento equivocado. Hay que saber que el ser humano normal no tiene la capacidad para esto. Por eso es que muchos no buscan, porque aún se encuentran bajo el dominio de la carne, bajo el dominio del pecado. Hay que orar, hay que pedirle al Señor que su gracia, aún sin merecerla, esté sobre esas personas para que alcancen la salvación de Dios. Hay que pedirle, no hay que tomar la palabra de Dios, no hay que tomar la decisión de Dios, sino que es decisión de Dios. El Señor añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos, dice su palabra. No está en nosotros, no somos nosotros. No podemos agregar a fulanito de tal ni a manganito, no podemos. Es obra de Dios. Hay que orar. Pero tenemos que saber que la decisión no está en ellos. No hay que pedirles algo que ellos no pueden hacer porque están bajo el dominio de la carne, bajo el dominio del pecado, están esclavizados por el pecado. Entonces, como vemos, es importante tener el conocimiento de lo que es un nacido nuevo y de lo que es la justificación, para poder ir entendiendo acerca de este video. Yo sé que este video te puede llevar al nacido nuevo, la justificación, y luego ese video te lleva a otro y el otro, y así hasta comprender lo que viene siendo esto que estoy hablando. Entonces, yo ya me sentí algo cargado de que tenía que compartirte esto. No sé en sus propósitos el Señor para quién lo quiere manifestar, a quién se lo quiere manifestar, no lo sé. La verdad no sé quiénes van a ver este video, pero yo ya sentía que el Señor me empujaba a esto. No estaban funcionando mis planes, no estaban. Entonces yo ya sentía que el Señor me empujaba a grabar esto, a poner esto en tus manos. Entonces, mi deseo es que el Señor Jesucristo te bendiga. Y buenas noches.